todos ellos vamos a pedir, cada uno de nosotros también, estamos aquí pidiéndole la gracia, la bendición, que nos cuide, que nos ayude. Las cruces de Xilocruz, las cruces del campo. Vamos a pedir también por nuestra patria la unidad, la armonía, la paz en nuestros pueblos, la paz en nuestras familias. No queremos envidias, no queremos pleitos, no queremos muerte, porque eso no está bien. Así que ante todo vamos a unir nuestras plegarias, nuestra fe, que nos ayude a seguir adelante en nuestros pueblos, en nuestras familias. Pedimos también a Dios que nos siga mandando la lluvia para nuestros campos. El día de Xilocruz, el 14 de este mes, ya ha pasado, pues se pedía, dándole gracias a Dios por el elote, por la milpa, por la calabaza, por la sandía, por todo lo que Dios nos había concedido ya, pero ahora sabemos claramente que la agüita pues llegó tarde, y por eso no tenemos ahorita en nuestra región casi elotes, pero seguimos orando. No hay sol ahora, que bueno, está nublado. Esperemos que por la noche Dios nos mande la lluvia, pero hoy nos toca orar, hoy nos toca pedir a Dios la lluvia, así que no se les olvide a todos nuestros hermanos, familiares. Vamos a la Santa Misa a las 8 de la mañana, ya faltan unos 15 minutos para que demos inicio, dándole gracias a Dios por la vida, por este nuevo día. Pedimos la paz, pedimos a las cruces de Xilocruz que bendigan nuestros terrenos, que bendigan a nuestro pueblo, que nos cuiden. Este legado nos lo dejaron nuestros antepasados, allá en la cima de la montaña, allá en lo alto, donde se creía que Dios estaba, pues en lo alto, está en lo alto, y por eso nosotros, las cruces, que nos cuidan, que nos ayuden, para que vivamos en santa paz. Seguimos orando pues, y pidiéndole a Dios por nuestra patria, nuestra nación mexicana. Hoy va a haber manifestación de nuestra Guardia Nacional, el desfile allá en la Ciudad de México, pues estará lleno anoche el grito de la independencia. Así que pues Dios nos acompañe. Ya 213 años de que somos libres los mexicanos en completa libertad. 213 años de la independencia. Pues seguimos orando, seguimos invitando también a todos nuestros paisanos que nos acompañen en esta misa. Vamos a pedir por todos los que están cooperando para que se construya esa entrada bonita, los que trabajan allá en los Cabos en Cabo San Lucas, en Ontario, California, Estados Unidos, Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo, Houston, Texas, Cozumel, Oaxaca, Puerto Vallarta, Manzanillo, Acapulco, Oaxaca, Huatulco, Mazatlán, Puerto Peñasco, Zihuatanejo, y los que vivimos aquí en nuestro pueblo, en San Juan de Telcinco. También vamos a pedir por todos los que están colaborando en nuestra iglesia, el mayordomo juntamente con la esposa, Marciano, Yolanda, en general la familia García, Viviano, Erika, Agurcielo, Juan, Joaquín, Manuela, Yuridia, Jesús Ángel y Sebastián, todos los serviciales, sacristán de la iglesia, José Bautista Reyes, los sanderos de la iglesia, Manuel Asensio, Miguel Jiménez, Vicente Sotelo, Florencio Apolonio, Teófilo Apolonio. Hoy toca que nosotros oremos por cada uno de nuestros hermanos
que ayudan, que colaboran con nosotros aquí en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Y vuelvo a repetir, esta Santa Misa va a ser en honor de nuestra patria, por la paz de todos nosotros los mexicanos, la paz en nuestro pueblo de San Juan Tetelcingo, no pleitos, no envidias, no divisiones, sino siempre la unidad. También vamos a pedir a la cruz del cerro, las cruces del cerro, que nos sigan acompañando, cuidando en nuestros terrenos, en nuestro pueblo, en nuestras familias. Esperamos unos 10 minutos que ya llegará el señor obispo para que celebremos la Santa Misa. Ya se encuentra en la casa de la señora Dionisio de Jesús Martínez. Ya se encuentra el caldito de Santa, de Rey. Ya pueden pasar a comprar en la casa de la señora Dionisio de Jesús Martínez. Se les sigue anunciando para todas las personas que quieran comprar el caldito de panza de Rey. Ya pueden pasar a comprar en la casa de la señora Dionisio de Jesús Martínez. Se les sigue anunciando para todas las personas que quieran comprar el caldito de panza, el caldito de ¡Ay, bebé! ¡Ay, qué hermosa! ya pueden